La nueva propuesta de asilo de Biden podría afectar a la frontera para siempre. La política migratoria de Estados Unidos ha girado sobre su eje en los últimos 10 días. El expresidente Trump y su administración pasaron años argumentando que las personas que cruzan la frontera sin permiso no deberían poder solicitar asilo fácilmente en Estados Unidos. Esa práctica que funcionó por décadas ya no funciona, insistieron en su momento Trump y su equipo de asesores. El 21 de febrero, el presidente Biden propuso un plan que equivale a respaldar la postura de su predecesor. La legislación internacional y estadounidense permite desde hace tiempo que las personas que cruzan las fronteras busquen protección frente a la persecución. Pero si se aplica, la propuesta de Biden haría muy difícil que los inmigrantes que viajan a través de otro país de camino a Estados Unidos y luego cruzan la frontera sin permiso consigan asilo aquí. La política daría marcha atrás a los compromisos de Estados Unidos con las personas que buscan asilo, poniendo límites estrictos sobre dónde y cómo los que huyen de la persecución pueden solicitar protección. Estamos avanzando hacia un sistema en el que va a ser mucho más difícil obtener asilo para cualquiera que cruce la frontera sin autorización, dijo Jael Schachter, directora para las Américas y Europa de Refugees International. Nunca volveremos a lo que era antes de Trump, dijo. Eso es lo que se siente. Las protestas públicas por la nueva política han sido mínimas, incluso entre los demócratas. La mayor parte de la oposición pública al plan ha venido de defensores de los inmigrantes que han criticado constantemente los movimientos de Biden en la frontera. Algunos republicanos han respaldado la propuesta. Pero la importancia del cambio no pasa desapercibida para los funcionarios de la administración Biden, algunos de los cuales reconocen en privado la desaparición del sistema de asilo anterior a Trump. El asilo en la frontera ya no existe tal y como lo concebíamos antes, dijo un funcionario de la administración Biden que, al igual que otros, habló en el anonimato para tratar el tema con libertad. Un segundo funcionario de Biden se hizo eco del comentario, explicando que el estado del asilo está muy dañado. Un tercer funcionario de Biden lamentó que el Título 42, una medida de la era Trump que desbarató el acceso al asilo en nombre de la salud pública, hizo cualquier regreso al status quo anterior a Trump en la frontera pareciera imposible. Una vez que no estábamos aceptando solicitantes de asilo, entonces era como si tuviera que haber una decisión afirmativa para admitir a los solicitantes de asilo. Antes de eso, era un hecho que los solicitantes de asilo serían admitidos, dijo el funcionario, citando la legislación internacional y estadounidense. Cuando cambió el status quo, cambiaron los supuestos básicos. El status quo era mantenerlos fuera y el status quo siempre es más fácil. Según la propuesta de Biden, los inmigrantes que crucen la frontera sur sin autorización tras viajar a través de un tercer país y no se les haya negado el asilo en un país de camino a Estados Unidos, no tendrían derecho al asilo. Superar esa presunción es extremadamente difícil. Los funcionarios de seguridad nacional quieren que los migrantes programen citas con los funcionarios de inmigración en un puerto de entrada o busquen otra vía legal en lugar de cruzar la frontera. La nueva política estará en vigor durante 2 años una vez que esté finalizada. La propuesta básicamente hace que el lugar donde los migrantes solicitan asilo sea más importante que los méritos de sus solicitudes, dijo Stephanie Lauter, directora de la Iniciativa de Políticas para Centroamérica y México en la Universidad de Texas, Austin, y exfuncionaria de la administración Biden que sirvió en el Departamento de Estado. Para dejarlo aún más claro, puede que hayas huido miles de kilómetros, pero esos últimos pasos en un puerto de entrada pavimentado, en el desierto o en el fondo fangoso del Río Grande, son ahora los que determinan tu solicitud de protección en Estados Unidos, dijo. Los funcionarios del gobierno han defendido la norma explicando que no se trata de una prohibición categórica. Los funcionarios también señalan los programas que permiten a los migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití solicitar la entrada en Estados Unidos. Si tienen un patrocinador financiero, otro proceso permite a los que cruzan sin autorización refutar la presunción de que no son elegibles para el asilo en ciertos casos, como en el caso de una emergencia médica. Los funcionarios de la administración que hablaron con los medios de comunicación la semana pasada
dijeron que no permitirían el desorden ni el caos en la frontera y que esta política no era su primera preferencia. El sistema de asilo lleva años en crisis. La acumulación de solicitudes ha crecido exponencialmente y el Congreso no tiene soluciones claras. Biden ha pedido repetidamente al Congreso que apruebe una reforma integral de la inmigración, pero algunos funcionarios de la administración Biden reconocen en privado que la adopción de la nueva estrategia ha estado impulsada por la política. La política electoral triunfa sobre los valores cuando se trata del acceso al asilo. El deseo de mantener la frontera tranquila tuvo como resultado comprometer lo que antes se pensaba que eran creencias demócratas profundamente arraigadas, dijo el segundo funcionario de Biden. Los demócratas han perdido la capacidad de, con una cara seria, criticar a Trump o el enfoque de la próxima administración republicana sobre la inmigración. La administración Biden lleva tiempo siendo criticada por los republicanos por el elevado número de detenciones en la frontera sur. En enero lanzó un esfuerzo para reducir esas cifras utilizando el Título 42, la medida de salud pública de la era Trump para devolver a México a venezolanos, nicaragüenses y cubanos, nacionalidades que antes eran difíciles de deportar a sus países de origen. Al mismo tiempo creó un programa para permitir a los migrantes de esos países solicitar la entrada a Estados Unidos con un patrocinador financiero. Tras ese anuncio de enero, el número de cruces fronterizos no autorizados descendió a sus niveles más bajos en casi 2 años. La administración celebró este descenso en declaraciones y lo mencionó la semana pasada en el documento de más de 100 páginas en el que se exponía la nueva política fronteriza. Según ese documento, a los funcionarios les preocupaba que a la expiración de las medidas fronterizas de la era de la pandemia, en mayo pudiera elevar las aprehensiones en la frontera hasta 13,000 al día. Esa cifra, a juicio de la administración, sería un desastre que agotaría los recursos, provocaría el hacinamiento en las instalaciones fronterizas, plantearía problemas de seguridad. Para evitarlo, había que reestructurar el proceso de asilo del país. Entre el Congreso, un sistema de inmigración obsoleto y unas cifras cada vez más elevadas, más el espectro de cifras mucho más elevadas, nos vimos en un aprieto, explicó un cuarto funcionario de Biden. Pero el mayor problema, según un quinto funcionario de Biden, era que los medios de comunicación y el gobierno se centraban en las cifras en las fronteras que aumentan en todo el mundo a medida que crece la inmigración en todas partes, y no en cómo Estados Unidos trata a los inmigrantes. El problema fundamental es que todo el enfoque y todo el concepto de controlar la frontera significa reducir las cifras. Si se piensa que eso es lo que significa, es una batalla perdida, dijo el funcionario. La medida pública del éxito es cómo reducir las cifras, de modo que se redactan políticas para reducirlas. Eso es lo que todos buscan. Si se finaliza la propuesta de Biden, la administración probablemente enfrentará demandas de la ACLU y otros grupos no gubernamentales que lucharon para bloquear las políticas de inmigración de la administración Trump. El público también tiene 30 días para ofrecer comentarios sobre la propuesta antes de que los funcionarios del gobierno la finalicen. Con las nuevas políticas en el horizonte, algunos oficiales de asilo están empezando a considerar abiertamente si tendrán que dejar sus trabajos, dijo Michael Knowles, portavoz del Consejo 119 de la AFGE, el sindicato que los representa. Los medidores de ansiedad están por las nubes, dijo Knowles. Un veterano con 30 años en el cuerpo de oficiales de asilo, voy a tener que elegir entre mi vocación, mi medio de vida o proteger a los refugiados. Dijo que se han preguntado a algunos oficiales si se concreta la política o marcharme por una cuestión de conciencia. La última vez que Knowles fue testigo de cómo tantos oficiales de asilo consideraban dejar el trabajo fue hace años, durante la administración Trump. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.